Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Nicolás Avilés nuevamente en otro video del proyecto de enero 2018, en el cual subo un video al día durante todo el mes de enero, hablando, conversando, reflexionando sobre la industria de la música. Eh, Gracias nuevamente por las visitas, por los compartir, por los likes y por los views, y ojalá sigan comentando los videos. En verdad espero que esto sea una ayuda. Eh, También es un experimento para mí estar haciendo este ejercicio de conversar algo cortito todos los días sobre este tema. El tema que nos convoca el día de hoy eh, tiene que ver con conversar un poco y vislumbrar la forma que tiene la industria musical internacional. Todos los videos que he hecho anteriores y los que van a venir a continuación trato siempre de darle un vuelco local, un vuelco nacional, y que se pueda extrapolar esto a distintos mercados, también chiquititos como el chileno. Pero obviamente el mercado chileno está inmerso en un mercado mucho más grande que el mercado internacional. Entonces, la dinámica que existe en la industria internacional de la música tiene que ver muy fuertemente con dos aspectos importantes. El primero sigue siendo la venta de la música grabada, fijada. Esa es la palabra técnica. Entonces la música grabada, la música fijada, sigue pagando su contribución, ya sea por streaming en el día de hoy porque está fijada, o por discos, porque pese a que todos los indicadores dicen que la venta de discos baja, la verdad es que la venta de discos sigue existiendo. Incluso hay países que actúan muy distinto a la norma internacional, como Japón, que es uno de los mercados, uno de los países que más discos venden en el mundo. Funciona distinto en cada uno de los países, y nos da pie para poder pensar dónde estamos insertos. La industria musical, bueno, por un lado es la música fijada, grabada, donde los sellos multinacionales siguen siendo dueños de eso, y por otro lado son los derechos de autor. Los derechos de autor rinden mucho tributo financiero a las grandes corporaciones, porque efectivamente ellos son los dueños de los máster. Y hay que comprender, este no es el video de derecho de autor, pero hay que comprender más o menos de qué se tratan y cómo se dividen y se subdividen, para entender que tanto el autor como el dueño del máster como el productor fonográfico reciben ingresos por venta de esto. También tenemos que entender que la industria mundial volcó, ya sabemos que la venta de discos baja a finales de los 90, hay una especie de laguna en el 2000, y aquellos sellos discográficos que están súper tristes y súper mal financieramente por estar vendiendo menos discos, porque ese era su negocio, como lo hemos discutido en otras ocasiones, hoy día son los mismos sellos los dueños de los sitios de streaming. Por lo cual el modelo cambia, donde los dueños de la mayoría de estos, de la mayoría de las obras, son también los dueños de los lugares donde nosotros la estamos escuchando hoy día. Entonces es un circuito cerrado, donde ellos ahora son parte de una forma de hacer negocios que no existía y que ellos no desarrollaron. Las plataformas digitales que hoy día conocemos, que son las más famosas, no las desarrollaron los sellos, las desarrolló gente privada. Y en otro track paralelo está el trabajo internacional de las bandas, que tiene que ver con los conciertos en vivo, donde los conciertos cada vez que se toca en vivo también hay un pago de derechos autorales al artista que toca la música y al compositor de esas obras, y el fee inicial del concierto. Entonces, ¿por qué remarqué la palabra fee, que es como un pago? Porque internacionalmente el modelo de los conciertos, que es uno de los que más ha sido explotado, funciona súper distinto al modelo de la venta o del streaming. Por ejemplo, si un artista quiere hacer un concierto, quiere hacer una gira, el manager del artista, apartamos que esta jerarquía está más o menos bien organizada, es el que contacta a un agente que se llama promoter. El promoter en español significa promotor, pero no se trata de un promotor como publicitario, sino que se trata de una figura que en ese idioma se le denomina promoter, que es una persona, un personaje, no necesariamente uno, pero se identifica como una persona que es dueño de un local o que es dueño de más de un local. Ahora, la gracia de eso
es que si tú quieres hacer una gira, tú contactas, o tu manager contacta a un solo promoter, y el promoter puede activar muchos venues o locales o espacios para que tú toques local en una ciudad, en una región, en un estado, en el caso de Estados Unidos, o a nivel nacional en todo un país, y en casos mucho más grandes como Live Nation, que es una empresa súper grande que es dueño de muchos locales alrededor del mundo, y en aquellos países donde no es dueño de locales es socio y trabaja codo a codo con los dueños de los locales o las productoras más grandes en esos países. La última noticia que tuve el año pasado era que Live Nation quería controlar y ser dueño de un venue en Chile, de un local. No estoy hablando de un local nocturno, estoy hablando de un teatro, o puede ser un estadio, o puede ser un espacio acondicionado para conciertos masivos, porque ese es el negocio. Por otro lado, existen algunas bandas que ellos mismos internacionalmente son dueños de todo su trabajo, que esa es una de las gracias del siglo XXI. En el fondo, las bandas crean su propia obra, la producción, controlan la difusión y la distribución de su contenido, y más encima tienen clientes directos a través de su página web, a través de las licencias y a través de los conciertos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirven las licencias? Y esta es otra clave de la industria internacional, que es tan fuerte en ese aspecto. Hasta el año pasado, que son los datos que todos los años trato de recoger, indicaba que el aspecto que más ingresos genera desde hace mucho tiempo ya son las publishers, que son editoras. Esa es la traducción al español. Las editoras tienen la autorización, que es una licencia, de controlar y de manejar y de explotar una obra de algún artista. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una canción, le firmo un poder, llamémosle un contrato, a un publisher, y el publisher, con ese control, me dice: ok, yo voy a vender tu canción, y la voy a vender como canción de celulares, la voy a vender para películas, la voy a vender para series de televisión, la voy a vender como producto agregado dentro de un celular que no tiene que ver con un ringtone, la voy a vender como música de fondo o música de personajes principales para algún espectáculo, etcétera, etcétera. Y porque yo administro la canción y la salgo a vender, yo me quedo con un porcentaje de los ingresos. Entonces, cuando de repente vemos que hay canciones que explotan y mucha gente las escucha y aparecen en muchos lados, es porque no solamente el artista o su manager o el sello están trabajando en que esa canción suene en distintos lados, sino que hay una publisher detrás de esto que su única labor es explotar la canción, y explotar en el sentido comercial. Entonces, la meta que muchas bandas se han propuesto internacionalmente es ser ellos dueños de todo lo que está ocurriendo. Yo soy dueño de mi música, del máster, de la producción fonográfica, de los conciertos y de las licencias. En otros países, por eso este video solo del trato internacional, se ve que los promoters, volviendo al tema de los conciertos en vivo, cuando agendan una fecha para una banda, que puede ser en un local o en varios locales, como lo dije, le pagan un anticipo a la banda. ¿Y por qué le pagan un anticipo a la banda? Para reservarle su tiempo por tocar en vivo en mi local o en mis locales. La característica de esto, la gracia diría yo, es que el promoter, junto con la banda y el manager, y a veces el sello, los tres apuntan a la promoción y difusión de los conciertos. Entonces, el promoter que te pagó un adelanto, un anticipo, es como un inversionista de riesgo. Entonces, yo apuesto por tu banda, te pago un fee anticipado, pero yo me voy a ir por porcentajes de la entrada. Entonces, a mí me conviene vender harta entrada, y para que yo te pague un fee de anticipo, ayúdame tú también a vender entrada, el manager te ayuda a vender entrada, y el sello en algunos casos también ayuda a vender entrada. Entonces, tenemos un cuerpo de trabajo que funciona en una industria más o menos desarrollada, donde a la banda se le paga el anticipo, pero todos participan, incluyendo la banda obviamente, en la difusión de este concierto o de esta gira.
Por otro lado, en las licencias también ocurre, países desarrollados, que cuando yo quiero que tu obra suene en una película o en una teleserie, llamémoslo como para chilenizar el asunto, yo le hago firmar o me hago firmar como productor un permiso con el artista, donde el artista me cede el permiso de usar la obra para este fin. Ahora, por ese permiso yo le pago al artista. Es muy distinto a que después, porque son dos líneas de dinero distintas, uno es el pago por la autorización y el otro es el pago para que cuando cada vez que la canción suene, al artista llegue un derecho de autor por estar sonando en una producción audiovisual. Y si la producción audiovisual suena en Estados Unidos es A, o X mejor dicho. Si suena en Latinoamérica son 2X, si suena en Europa son 3X, si suena en Asia son 4X. Entonces si a la serie, a la teleserie le va muy bien dentro de un país y es exportada, sigue ganando derechos de autor por estar sonando en otros lados. Aún así, independiente de eso, la productora paga una autorización para poder utilizar esa obra. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso chileno yo no conozco ninguna banda que le paguen un fee por tocar en un concierto y que más encima después de ese fee el dueño del local del concierto ayuda a la difusión. Eso no lo he visto nunca. En segundo lugar, las productoras que hacen teleseries, yo estaba en conversaciones masivas de muchos músicos con productoras de teleseries en Chile, no te pagan un fee de anticipo por el permiso de utilizar tus obras, sino que es tanto lo que suenan las canciones en las teleseries que básicamente te lo dicen tácito, de que porque suena mucho vaya a recibir derechos de autor y eso te conviene porque eso es plata para ti, efectivamente, pero no hay ningún permiso entre medio. No estoy hablando de los comerciales, que esa es otra área, pero para los comerciales, para las películas, para los videojuegos, el publisher es la entidad oficial que hace el trato con la agencia, con la productora. Cuando son artistas más grandes, obviamente está todo controlado por la banda, y la banda es la que controla las licencias, los derechos de autor, los derechos fonográficos, la venta de los discos o del streaming, etcétera. Los más grandes artistas tienen ese modelo. Incluso hay artistas más famosos todavía, como Beyoncé, que no solo hace sus discos y hace sus videoclips, sino que ella también tiene una productora, donde un negocio paralelo, ella es la jefa, donde hay un negocio paralelo en el cual si otras empresas o marcas quieren hacer videoclips o videos de comerciales o otro tipo de producto o servicio, ella lo ofrece como marca y aprovecha ese mismo staff de gente para producir su disco, para distribuirlo, para hacer los videoclips, para hacer los lanzamientos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que mientras más grande la banda, más interesante es controlar todo el aspecto del negocio, porque hasta el merchandising lo puedes manejar tú mismo. En los países más desarrollados el merchandising también es licenciado. Es un contrato con una agencia, con una productora de merchandising que me da un fee y ellos ganan por porcentaje. Entonces yo le doy derecho a utilización de usar mi imagen de banda rockera o de Circo du Soleil o cualquier marca, y yo vendo el merchandising oficial, y como yo soy el que lo hago, lo distribuyo y le pongo precio y lo vendo, yo me quedo con un porcentaje y el otro va a los artistas en este caso. Entonces, como verán, la industria internacional es muy dinámica, pese a que son estructuras un poco más grandes, más difíciles de innovar. Es mucho más dinámica, se toma en serio el rol del músico y del artista, se pagan los fees, se pagan los anticipos, existe la conciencia de que es un trabajo. Las marcas pagan a los artistas dinero. En Chile la mayoría de las marcas, que no todas obviamente, pero muchas de las marcas, en vez de apoyar con dinero al artista, que es lo que le hace falta para hacer más música o para poder generar nuevos tipos de proyectos, les pagan con ropa. Entonces finalmente el artista tiene que estar vendiendo ropa para poder sacar algo de dinero de eso, para poder continuar con su proyecto musical, cuando fue su proyecto musical lo que atrajo a la marca. Entonces hay ciertas incoherencias por un modelo que existe de forma nacional,
por un desconocimiento, por un dejarse pasar llevar también por algunos artistas, donde lo importante finalmente es saber cuáles son las líneas de ingresos, saber cómo se pueden controlar o saber cómo se pueden explotar. Si salen de Chile, no sé si el mercado es tan cercano, pero yo sé que en el mercado europeo funciona así, en el mercado japonés funciona así, en el mercado norteamericano, hasta el mercado mexicano funciona de cierta forma así. En Latinoamérica se pone un poco más desordenado, en Brasil funciona de esa manera también, son súper ordenados en ese aspecto, y Colombia, que es un gran país exportador de música mainstream hoy día. Y en algunos casos Perú también lleva la delantera en el trato y en los contratos. Así que ojo con la industria internacional, hay mucho de donde aprender. Ellos están todos los días innovando para hacer algo nuevo, algún tipo de trato, de convenio, de beneficio mutuo. ¿Para qué? Para que todo le vaya bien. En el fondo, en la cadena de valor, tanto al artista como al venue, como a la marca, como a la película, a todos les va bien si están todos enlazados y trabajando de manera profesional. Así que suerte en el camino. Recuerden, si a uno les va bien, a todos nos va bien. Saludos.